Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y llegamos al final de Dark. Micael. Quizás esto nos está diciendo que a pesar de todo, en el tercer mundo fallaron también. Ich bin hier, damit deine Reise endlich ein Ende findet. Upa. Du bist tot. Ich habe dich töten lassen. Todavía Du no. hast immer noch keine Ahnung, wie dieses Spiel gespielt wird. Deine Welt und Evas Welt. Sie beide hätten nie existieren dürfen. Du hast gedacht, dass der Ursprung in der Verbindung der beiden Welten liegt. Aber in Wahrheit liegt er außerhalb der beiden Welten. Schwarz, weiß. Licht und Schatten. Deine Pero viene Welt ella und con su Evas pelo Welt. gris. Aber das ist falsch. Eine dritte Welt? Die Welt, aus der dieser Knoten geboren wurde. In der alles seinen Ursprung hat. In der Oh. ein einziger Fehler begangen wurde. ¿Este era de otro mundo? Tannhaus, in der Ursprungswelt. Er hat wie du jemanden verloren. Pero no le dieron a nadie Du para hat er versucht, reemplazarlo. jemanden von den Toten zurückzuholen. Aber es gibt einen Weg, diesen Knoten zu zerstören. Indem wir verhindern, dass in der Ursprungswelt das Reisen durch Raum und Zeit überhaupt erst erfunden wird. ¿Y eso qué haría con nosotros? Eso me llama la atención. Y ahora se verán las verdaderas caras. Porque quizás para poder salvar a ese mundo todos tienen que morirse. ¿No? Entonces hay que ver quiénes están dispuestos a morir ahora. A romper el nudo de manera real, lo que haces es terminar con la vida de ellos. La vida de él y la vida de el segundo mundo. Entonces, ¿quién quiere realmente morir? ¿Morirías para que todos tengan una oportunidad, sabiendo que eso significaría el fin de tu vida? Ist das schon einmal passiert? Yo creo que Adam no tiene problemas. Dass du versuchst, den Ursprung zu zerstören. Das ist unendliche Male passiert. Pero esta es la primera vez que va a funcionar. Aber das hier, du und ich, geschieht zum ersten Mal. Madre. Aparte ese nene mostrando Sohn zerstören afecto. und den Knoten mit ihm. Ella está haciendo todo por su hijo. endet hier und jetzt. Y ahora tiene que salir ella a matarla. Wozu du in diese Welt geschickt wurdest. Ich habe 33 Jahre in beiden Welten nach Antworten gesucht. Wenn man es entfernt, vernichtet man alles, was daraus geboren wurde. Aber hält das am Leben, was bereits in der Ursprungswelt existiert hat. Exacto, van a morir todos. Aber genau wie du und Eva musste ich den Knoten erst aufrechterhalten, damit ich zu dem werde, was ich heute bin. Por eso ella seguía el juego de todos. Genau wie ihr habe ich Schmerz und Leid gebracht. Wieder und wieder. Damit mein Weg mich heute hier zu dir führen konnte. El inicio y la vida de esta serie está basada en egoísmo. Todos egoístas. Hasta este momento, ¿no? Tienen la oportunidad de no serlo más. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Welten. Die Dinge passieren vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise. Oder zur selben Zeit. Aber sie Y passieren. ninguna de las dos murió. Du bist es gewesen. Sie sind schuld daran, dass alles immer wieder passiert. Du musst sie in die Ursprungswelt schicken, damit sie dem Ganzen endlich ein Ende setzen. Pero ¿cómo va a ser para compensarlo después de haberla matado? Ich verspreche. Ahora vuelve. Was willst du noch von mir? Ich kann dir das erklären. Alles. Was ist das? Ok. Was ist das? Es gibt einen Weg, wie du nicht zu mir werden musst. Wie all das hier niemals passieren muss. Es muy complicado igual confiar. Dafür, El hecho de tener que confiar otra vez en él. ich habe all die Jahre gedacht, dass nur ich allein es ändern muss.
Aber es ist ebenso ihre Schuld. Ihr seid zwei Teile eines Ganzen. Nur gemeinsam könnt ihr zurück in die Ursprungswelt. Unas versiones de ellos dos que no peleen entre ellos van a salvar el mundo. Martha holen. Bevor Magnus und Franziska sie holen. Es el momento de crisis en el que va a buscar a Bartosz. Jonas auf seinen Weg schicken. Er und Martha. Sie werden verhindern, dass all das hier jemals passiert. Y ella tiene que morir. Papa. Sag ihm, dass es mir leid tut. Se lo dice. Esta es tu última oportunidad. ¿Va a ir corriendo y la va a secuestrar? Dale. Hermoso ese efecto aparte. Aparte no se conocen. O sea, va. Sí, no se conocen. Y ella está embarazada acá también. Porque ya hicieron la chanchada. Qué locura la música, boludo. Aparte cómo arrancó el... Y ahora cómo se sumó este... Wir holen jemanden zurück von den Toten. Wir sind der Grund dafür, dass alles so passiert. Weil du nicht loslassen kannst, was du willst. Und ich nicht loslassen kann, was ich will. Aber wir sind der Fehler. Der Fehler in der Matrix. Du willst, dass sie nie existieren. Deine Welt und meine. Dass wir nie existieren. Hay que dejar de ser egoístas. Y Marta también tiene que dejar de hacerlo. Es como aceptar que necesitamos terminar con nuestras vidas para no condenar dos mundos. ¿Qué les queda? ¿Tipo sentarse a esperar? La batalla final. Ist jeder tot. Nur ein neuer Anfang. ¿Cuántas veces nos matamos? Du wirst mich heute töten. Martha wird mich finden. So wie ich einst mich gefunden habe. Es wird sie endgültig gegen dich wenden. Puede cambiarlo. Se mata a ella. Ist es nicht passiert? No había hablado con Claudia. ¿Cambió algo? An diesem niemals endenden Déjà-vu. Déjà vu. Déjà vu. Und wir sind diejenigen, die es beenden müssen. Sie müssen in der Ursprungswelt verhindern, dass unsere beiden Welten Me gustaría que Marta jemals y Jonas erschaffen puedan werden. convencerlo a él de que suelte. De la misma manera que ellos están soltando. Que no requieran simplemente el hecho de salvar a las personas. Porque se pueden volver a morir. Entonces es como que jamás va a soltar ese dolor. Eso es tremendo. Esa imagen es tremenda. Porque en el fondo siempre se amaron. Uy. Martha? Quizás los dos por separados tienen que tomar la misma decisión. Ya es Marta. Ach, da bist du. Ella tiene que ir hacia Jonas. Y Jonas tiene que ir hacia Marta. O tienen que soltarlos. O sea, si él hubiese corrido hacia allá por ahí, hubiese repetido el ciclo. Esa es la noche de tormenta en la que muere su familia. Du hast mir doch gesagt, die Welt da draußen wäre voller Geheimnisse. Und dass das, was wir wissen, ein Tropfen in einem unendlichen Ozean ist, ja? Ella parece como todos los personajes femeninos de la serie. Man kann sich seine Familie eben nicht aus. Mich hast du dir ausgesucht. No, están manejando. Pensé que iban a causar ellos el accidente. ¿Y cómo van a convencerlo? ¿No pensaron un plan? Braucht ihr Hilfe? Sí. Llévanos... Die Brücke ist gesperrt. Ah, bueno. Komm, geht mal nach Hause. Convéncenlo. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Eso era. Dein Vater liebt dich.
Er würde alles für dich tun. Die Brücke ist gesperrt. Bien. Los atropella un camión ahora. Volvieron. Bueno, funcionó. Dein Sohn denkt, er hat ein paar Engel. Mach dich nicht lustig. Tus Ángeles. Ich weiß nicht. Danke. Bitte. Charlotte hat dich auch schon vermisst. Glaubst du, dass irgendetwas von uns bleibt? Oder ist es das, was wir dann sind? Es hat uns nie wirklich gegeben. Ich weiß es nicht. Qué bien que actúan los dos, ¿eh? Sería re buque que en el final terminen juntos, tipo en esta nueva realidad, sin saber qué pasó. Que con el paso de los años hayan crecido y hayan nacido en algún punto para estar eternamente juntos. Wir passen perfekt zusammen. Ich glaube nie etwas anderes. Quizás como si fuese una recompensa del mundo, porque en realidad no fue su culpa. Todo empezó por culpa de otro, y ellos vinieron a arreglarlo. What a wonderful world. Ay. Wollen wir die Lasagne noch mal warm machen? Ja. Warte, ich helfe dir. Kannst du mal? Mach eine Flasche auf, oder? Ja, mach mal. Ah, pero están todos. Dass alles vorbei ist. Als ob man plötzlich frei ist von allem. Kein Wollen. Kein Müssen. Unendliche Dunkelheit. Cool. Habt ihr schon einen Namen? Jonas. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde Jonas einen schönen Namen. Quizás, como les dije durante la reacción, me parece que la respuesta no fue probablemente la perfecta, ¿no? O sea, me hubiese gustado muchísimo más, si no dependiese de la felicidad de otra persona, ¿no? Como que siento que la única manera que había de rescatar a este universo es no soltando, ¿no? Y eso no sé si es el mejor mensaje, ¿no? O sea, el mensaje debería ser: para solucionar el mundo, una persona debería aprender a vivir sabiendo que la muerte es parte de la vida. ¿Se entiende? Es como que me da la sensación que el mensaje final de la serie es: sí, si no podés soltar, destruí el mundo, ¿no? O sea, después, al final del día, ellos lograron aceptar que la única manera de que el mundo sobreviva sin sufrimiento sea que ellos se sacrifiquen por el mundo, ¿no? Y eso está buenísimo, porque es parte del aprender a soltar, no aprender a dejar de ser egoísta. Pero al final del día, la persona egoísta terminó ganando, porque el que comenzó con todo no aprendió nada. Y si dentro de 3 semanas el tiempo y el destino quería que sus hijos, que su hijo, su nuera y su nieta mueran, iban a morir. Y si pasa hoy o pasa dentro de 3 semanas, me parece que la serie nos enseñó que igual va a provocar que él quiera traerlo de regreso. ¿Por qué? Y básicamente porque no hay alguien que acepte que la muerte es parte de la vida. Esto es algo que justo acabo de ver en una serie coreana que se llama Hi Bye Mama, que habla también sobre eso. Habla sobre la posibilidad de soltar y la posibilidad de despedirse y todas esas cosas, ¿no? Habla sobre la muerte y sobre eso. Y que me parece que en Hi Bye Mama, a pesar de que me destrozó el final y que hubiese querido que seamos todos felices, la serie te enseña durante todo el viaje que la muerte es parte de la vida y que uno tiene que aprender a aceptar esa muerte, ¿no? Y que después de la muerte
no tiene ningún tipo de sentido sentirse culpable, odiarse y arruinarse la vida por una muerte. Entonces me parece que el mensaje de esa serie es mucho mejor al mensaje de Dark. Si bien hace que Jonas y Marta al final del día tomen la decisión correcta por el universo, se podría haber solucionado de otra manera. Me hubiese gustado muchísimo más que esa persona haya aprendido, el profesor, ¿no? Haya aprendido a lidiar con el odio y con la tristeza y con la muerte de su herencia, ¿no? Y de su kin. No me sale la palabra en español, su familia, pero no es familia, quería decir otra cosa. Pero no sé, siento que eso hubiese estado mucho mejor, ¿no? Como, no sé, una escena de ellos dos yendo a visitar también al viejo y diciéndole, tenés que aprender, son fuerzas con las cuales vos no podés jugar. Pero no tuvo ninguna enseñanza. Y si dentro de 3 días se hubiese muerto, él hubiese creado lo mismo y solo hubiese tardado 3 días más. Entonces estamos dependiendo de que ese error no vuelva a pasar. Y básicamente sí dependimos de un milagro. Entonces creo que fallaron. Me gusta que Jonas y Marta hayan podido soltar. Me gusta que Jonas y Marta hayan tenido la posibilidad de aceptar que ellos eran parte del problema y que para poder solucionarlo necesitaban dejar de ser egoístas. Pero el egoísta principal no aprendió nada. Y mañana podría ser egoísta otra vez. Su hijo volvió con su familia. ¿Pero por qué volvió? Sí, por estos ángeles, bla, bla, bla. Quizás su hijo jamás se lo cuenta realmente qué pasó ese día. Entonces quizás él jamás va a tener un tipo de perspectiva diferente que le cambie su manera de ver el mundo. Y lo único que podemos hacer es sentarnos a rezar que no se mueran. Porque si se mueren, él va a causar esto otra vez. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Me parece que hubiese sido perfecto todo si hubiesen logrado convencer al padre de que no cree en la máquina del tiempo, que se dé cuenta que la muerte es parte de la vida y que para eso hay que soltar. Después, al final de la serie, el sufrimiento de esa persona habría valido la pena. Y que sí, obviamente es injusto y que ningún padre debería ver morir a sus hijos. Pero no todos tienen la posibilidad de hacer lo que él hizo. No todos tienen la oportunidad de ese milésima de segundo que cambia todo, ¿no? Entonces no sé si es muy bueno el mensaje. La verdad es que quizás por ahí si no hubiese visto Hi Bye Mama en estas últimas semanas no hubiese tenido este tipo de perspectiva, pero no sé, es como que termino de sentir que el egoísta ganó y que las cosas igual pueden volver a pasar, ¿no? O sea, durante toda la serie, supuestamente, obviamente esto venía de la mano de que había un nudo y que estaba todo muy envuelto en ese nudo, ¿no? Entonces, durante toda la serie, supuestamente, la muerte de Jonas era imposible, porque el destino quería que Jonas no muera, para que pueda seguir con todo, ¿no? Y supuestamente se hablaba de que teníamos al tiempo como un dios y que no se podía jugar con eso, porque al final del día terminaba sucediendo lo que el tiempo quería que pase. Acá no pasó. Entonces, me parece que hubiese sido también excelente que ellos aparezcan en el medio de la ruta, que por culpa de ellos se mueran y que en ese último momento ellos se den cuenta que lo que tienen que hacer no es evitar la muerte de esas personas, sino enseñarle al padre que tiene que aprender a vivir con la muerte, porque eso tiene consecuencias. ¿Se entiende? Espero que se entienda. La verdad es que no estoy decepcionado por la serie en general. Siento que fallaron en el último mensaje, que fue como en la definición, pero que igual el proceso de escritura fue perfecto y que realmente lograron llegar a un punto excelente. Me parece que como que se nublaron la vista en el final del camino, pero más que nada porque se concentraron en generar ese final feliz con recompensa que supuestamente iba a venir de la mano de que en algún momento iban a ser Jonas, y que quizás que esté ahí, ¿cómo se llama? Caterina, significa que por ahí hace 2 meses ya nació también Marta, ¿no? Entonces, o que dentro de
ella está embarazada ahora y dentro de, no sé, un mes o 2 meses más tarde que nazca Jonas, nace Marta, ¿no? Entonces, quizás hubiese estado bueno también, ¿no? Que la serie termine con una semana de clases y que, no sé, estamos en el colegio y de la nada Marta cruza miradas con Jonas y termina la serie, ¿no? Como que al final del día se les dio una recompensa a ellos. Se les dio una recompensa porque si bien hay cruces que no se pueden hacer porque es imposible, hay núcleos de personas que van a permanecer ahí. Entonces después la persona que nazca ahí va a depender mucho de la educación que reciba y demás. Entonces se podría haber generado como la idea de que Marta y Jonas sigan viviendo. Que por ahí es eso que va a pasar al final, ¿no? Ese mensaje de ¿cómo vas a ponerle? Jonas me gusta. Entonces es como, bueno, al final del día Jonas y probablemente Marta también tengan la recompensa de el sacrificio que hicieron. Y que bueno, son inevitables y demás. Pero, no sé, estoy medio decepcionado con el otro punto, ¿no? O sea, como el hecho de que los protagonistas sí hayan logrado soltar a la muerte y a la vida, que hayan aprendido a aceptar lo que tenían que hacer, pero que este muchacho nuevo no. Entonces es como que siento que el mensaje que ellos trataron de dar queda como anulado por este nuevo mensaje, ¿no? Porque si bien por el lado de Marta y de Jonas lo aceptaron, por el otro lado no. Entonces, no sé, es raro. La verdad es que siento que es un pequeño error que no sé por qué viene, porque realmente venían pensando muy bien la serie y lograron hacer que ellos acepten, pero no lograron hacer que este acepte. Entonces, si dentro de 3 días hay un accidente, todo se repite otra vez. Como que no les enseñaron nada, ¿no? Y me parece que eso es lo que debía ser importante. Ellos aprendieron, pero la persona que comenzó con todo no aprendió un carajo. Porque no aprendió nada. Entonces, mismo si viene un chabón y le mata a su hijo porque le quiere robar la billetera en 2 meses, él no va a poder soltar a su hijo. Entonces va a tratar otra vez de hacerlo. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, la vida es tremenda. Y me parece que no lograron dar el mensaje perfecto hacia allá. Esa persona no aceptó jamás la muerte de sus hijos. Entonces, si llegase a suceder otra vez, no lo va a aceptar otra vez. No hay una enseñanza para él. Nosotros como personas que vemos la serie, sabemos cuál es el mensaje que querían dar con Marta y con Jonas. Pero ese hombre no aprendió nada. Y dentro de su diégesis, si todo volviese a suceder, por cualquier motivo en particular, ¿no? Si, no sé, ahora subían y prendían las luces mojados y se electrocutaban y se agarraban de las manos como el Chavo del 8 y se morían los dos y también justo tocaban a la bebé y se moría la bebé, ese chabón iba a tratar de resucitarlos. Entonces, no sé, me hubiese gustado que el mensaje final sea otro. Porque si bien a la larga, como funcionó, sabemos que no se murieron, es eso nomás. Zafamos porque tuvimos suerte y no se murieron, ¿no? Eso no quita que Jonas y Marta hayan tenido que dejar de ser egoístas. Pero bueno, no sé, es complicado. La verdad es que es complicado. Y voy a leer ahora reviews, voy a ver reviews, voy a ponerme a ver qué dijo la serie de Dark en su momento. Porque, no sé, estoy como con sentimientos encontrados y si tengo que decirles, bastante decepcionado. Porque no funcionó. Ese final siento que no funcionó. Después, todo lo que tiene que ver con Claudia en este episodio y cómo fueron conversando y demás, me parece que estuvo bien armado. Se veía venir después del cierre del episodio anterior, no como la posibilidad de este tercer mundo, en el cual nosotros hoy en día y siempre estuvimos jugando a que sea todo igual, pero que la única manera de poder cambiarlo es viajar a este tercer mundo. Creo que después de mucha explicación está bien. No sé si está bien entregado el mensaje de el modo en el cual se solucionaron los problemas. Es como que requirió mucho de una persona que venga a hablar y a decir lo que está pasando. Y por lo general eso en escritura no está bueno. Está como todo muy sobreexplicado. Uy, me siento que si me pongo 2 segundos más te digo que el episodio fue una cagada. Pero no sé, siento que la serie fue muy inteligente siempre y que falló en el mensaje final desde un general.
Si bien como que la mitad del mensaje estuvo bien, la otra mitad no. Y también, no sé, es como que, no sé si decirle Deus Ex Machina, ¿no? Porque Deus Ex Machina es esta idea de poder solucionar un problema sin ningún tipo de sentido, ¿no? Y como que, bueno, ¿cómo se solucionó? Y bueno, se solucionó porque esto. ¿Pero dónde me lo explicaste esto? Y te lo expliqué un par de veces. Y por ahí, búscalo, ¿no? O sea, la teoría de los mundos está explicada ya hace mucho. Quizás sí, lo que a mí me pareció súper interesante como que Claudia pudo ver todo atrás, o sea, como fuera de la caja, ¿no? Y como que ella esté dispuesta a hacer que todo siga igual para que lleguemos a este punto, y todo eso está excelente. Pero no sé, siento que la manera en la cual fue comentado todo es medio rara, porque vino Claudia y tipo, bueno, pasa esto, tenemos que hacer esto, hacelo. Y que obviamente sí dependía de que Adam y de que Marta terminen de aceptar lo que tienen que hacer, terminen de soltar su vida para poder salvar al universo. Dependía de todo eso, dependía que la gente deje de ser egoísta, y que eso está buenísimo. Pero no sé, es raro. Siento que tuvimos como 8 episodios esta temporada, en los cuales hubo 3 o 4 que se podían haber utilizado para generar como más pistas para este final. Me parece que si bien no está bueno resolver la serie antes de que termine, está bueno tenerlo entre las posibilidades. No es como que vos cuando ves Attack on Titan, por ejemplo. Vos ves Attack on Titan y decís, ¿podría estar pasando esto? ¿Podría estar pasando esto? ¿Podría estar pasando esto? Sí. Pero igual sí, uno puede decir que, bueno, en los últimos episodios nos pusieron esta imagen de este muchacho tratando de crear la máquina del tiempo, y que, bueno, nosotros no la vimos. O sea, que no vimos qué era eso, sabiendo que ese muchacho jamás la había creado. Pero en teoría es, o sea, el problema con eso más que nada es, supuestamente él creó la máquina del tiempo, ¿no? O sea, creó este libro en el cual se enseña a crear este mecanismo. Nosotros, por ejemplo, tampoco vimos cómo crearon la máquina que viaja entre mundos. Entonces es como que, bueno, eso que estaba haciendo él quizás era la creación de máquinas. O sea, no era necesario explicárselo en ese momento. Entonces, uno por ahí no tenía ningún motivo para sospechar de eso. Qué sé yo, me parece que esta es una de esas series que uno tiene que sentarse a verla después sabiendo el final y decir, bueno, ¿funciona o no funciona? No sé ustedes realmente están viendo ahora conmigo esto y por ahí están haciendo una especie de rewatch en el cual, si bien no ven todo, ven bastante, y quizás pueden, no sé, notar que la escritura por ahí era menos inteligente de lo que parecía, o que básicamente sacaron este episodio de la galera. Pero bueno, algo loco tenía que pasar, porque había que romper con el hilo y nosotros no podíamos romperlo. Entonces, con la aparición final, también sirve que Claudia sea, porque como les dije, es la persona que estaba viendo todo como fuera de la caja, y como que ver todo desde lejos hace que tenga sentido, pero no lo sé. La verdad es que realmente me gustó mucho ver esta serie, porque siento que al ser tan complicada y demás me hacía pensar mucho. Me parece que algo que puedo aprender de esta serie es que todos somos bastante garcas y que somos bastante egoístas, y que me parece que ese mensaje está bueno, de que al final del día dejaron de ser egoístas, pero el egoísta supremo no aprendió nada. Y ahí es cuando digo, no sé. Entonces, ¿me pueden comentar ustedes qué les pareció este final de temporada? La verdad es que no se me ocurre mucho más para decir. Casi no anoté nada en este episodio, así que imagínense. Pero bueno, me comentan ustedes en los comentarios. Solo fuimos un sueño, dijo Marta. Y la realidad es que no, ellos vivieron, tomaron decisiones, y esas decisiones los llevaron hacia donde llegaron. Ellos sobrevivieron, vivieron un montón de cuestiones durante toda su vida que fueron reales. Entonces, este no es un sueño, sino que es el fin de una vida. Ellos aprendieron a morir, básicamente. Y con ellos el resto del mundo. El tema es que el resto del mundo no tuvo elección en eso, ¿no? Porque hay un montón de gente que por ahí no tiene nada que ver con todo esto y se encuentra que está desapareciendo. Pero, bueno, los que tuvieron la suerte de saber qué estaba pasando aprendieron a soltar, básicamente ellos dos, que eran los que estaban causando el problema, y le dieron al resto del mundo a tener una oportunidad. Si sigo metiéndome en lo que sucedió en este final de serie, te voy a decir que la odio. Porque básicamente no le dieron una oportunidad al resto del mundo de elegir
o sea, los sobrevivientes, ¿no? Si prefieren seguir viviendo en este mundo de mierda o si prefieren desaparecer y que, bueno, quizás alguna versión de ellos pueden hacer. Alguna, no todas. Nada, qué sé yo. Eso. Pero bueno, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden contar qué les pareció a ustedes el final de la serie, si estaban esperando algo así, si se sintieron decepcionados o si se sintieron completos con todo este cierre. Pero me llama mucho la atención qué les pareció a ustedes, así que si me lo dejan en los comentarios, buenísimo, así puedo leerlos, podemos discutir un poquito. Y bueno, nada, todo con amor, paciencia y dedicación. Nada, no sean garcas, eso básicamente, no sean egoístas y nada, la muerte es parte de la vida, aunque duela mucho, lo es, y sabemos que es injusto, pero lo es, así que nada, traten de pensar en el resto también. Chao, chao.